La prórroga anticipada del contrato de la empresa Mühlbauer para que siga emitiendo los documentos únicos de identidad de los salvadoreños sigue generando dudas. Ejecutivos del RNPN detectaron que el sistema AFIS, que es el responsable de capturar las huellas dactilares, ha fallado. En ese sentido, dicen los analistas del programa Diálogo con Ernesto López que cabe la posibilidad de que existan más de 100.000 DUIs duplicados, tomando como base que se ha dicho que el margen de error del sistema es del 2%. Un análisis somero muestra que hizo la Corte de Cuentas, que no es especialista en temas de biometría ni de identificación, arrojó, eran 900 muestras, de las cuales salieron 30 y pico de DUIs duplicados. Si eso lo extrapolamos al 2%, ojo, señores políticos, estamos hablando de una muestra de DUIs irregulares de aproximadamente 178.000 DUIs. El problema es complejo y por esa razón, en el 2010 se consultó al RNPN sobre el famoso margen de error del 2%, a lo que la institución responsable del registro de personas naturales explicó en un documento de noviembre de ese año cuáles eran los márgenes aceptables. El error que tiene que ser es una huella en 1.000.000, no es un 2%. Significa que las autoridades como el RNPN no puede y otras autoridades no pueden seguir diciendo de que el margen de error es el 2%. Esto quiere decir que si se han entregado a la fecha más o menos 5 millones de DUIs, el margen de error no debería pasar de 5 DUIs con problemas de duplicidad. Pero los hallazgos de la Corte de Cuentas apuntan a lo contrario, lo que es preocupante porque en el 2018 vence casi la mayoría de DUIs. El contrato es por más de 6 millones, casi y medio. Estamos hablando más de, si tomamos el error que ellos están diciendo, que es el 2%, que no es así, estamos hablando más de 128.000 documentos. El DUI es la base para el trámite de cualquier otro documento. Por esa razón, dicen los panelistas, las fallas en el sistema de emisión de DUIs por parte de la empresa Mühlbauer genera problemas de todo tipo, tanto internos como externos. Ejemplo de ello es Alexander Salazar, quien vive en Australia y vía Sky comentó en la entrevista con Ernesto López los problemas que tiene que enfrentar por la desconfianza que existe a nivel internacional sobre los documentos emitidos en El Salvador. Tras una investigación del check-in de la primera persona que me atienda, llama a otra, tal 20, 25 minutos, no se preocupe, puede pasar. Disculpe, ¿cuál era el problema? No se preocupe, es que usted es de El Salvador. Sorry. Sí, es que hemos tenido diferentes problemas por la falsedad de documentos que trasladan en delicado, su ¿no? país. Otro tema que no pasan por alto los panelistas es que la empresa Mühlbauer nunca ha sido auditada. Mismo documento que fue firmado por la licenciada Karen Trujillo, encargada de la UASI, como parte integral de lo que eran los aspectos técnicos, hacía mención, será necesario previa migración de base de datos alguna auditoría de huellas, búsqueda de duplicidad, y contesta el RNPN, es necesaria la auditoría de huellas, lo cual hasta la fecha no se ha realizado ninguna auditoría de huellas. Y a pesar de esto, el acuerdo entre el RNPN y Mühlbauer fue prorrogado, sin contar con el aval del administrador del contrato. Por alguna razón, repito, 14 meses antes, no podían esperar, por alguna razón misteriosa, que esta persona se recuperara médicamente, y aprovechando que estaba incapacitado, repito de nuevo, 14 meses antes, otra persona que no tiene esa competencia ni esas facultades legales, prorroga el contrato. Eso no es falta de transparencia. Yo siento que hay un termómetro y un diagnóstico tan fuerte para decir aquí hay corrupción indudablemente. No son simples irregularidades, y también me llama la atención hoy que estamos hablando del licenciado Marco Rodríguez, que tiene ese estilo como de despreciar las cosas. Se le señalan las cosas y dice, ese solo es un 2%, eso es un poco, eso no tiene importancia. Pero no son los únicos hechos que generan dudas razonables. La empresa Mühlbauer tiene al menos 4 casos sospechosos en el mundo, según reporte de medios internacionales. Como comentaba, en la República de Uganda hay un escándalo que hubo hace un par de años, en el 2010, y no solamente esto, sino además que les habían pagado 64 millones de euros, solamente emitieron 400 ID, y no solamente en el proceso de elecciones,
cuando ellos se supone que tenían ya la lista de votantes limpios, encontraron supuestamente limpios, tenían más de 500,000 votantes fantasmas. Es lo que dice la misma nota de un escándalo de identidad en Uganda. No solamente esto, en Serbia también han tenido que salir debido a escándalos con relación con un ministro que ejecutó o realizó lo que era la licitación, en la cual es muy común que ellos no hay licitaciones, sino son compras directas. Además, la empresa Mühlbauer nunca ha querido revelar el nombre del sistema informático que utiliza para la captura de huellas para verificarlo con los registros del FBI. Por esa razón, se buscaron otros datos por medio del Instituto de Acceso a la Información Pública. Sin embargo, aún se mantiene en reserva. Personalmente yo estuve en una audiencia del Instituto de Acceso a la Información y el representante legal del RNPN, como lo muestran en el video, hace mención no una vez, sino más de una vez, que la base de datos es del FMLN. El día de la audiencia, como se muestra en este video proporcionado por el mismo instituto, el apoderado legal del RNPN dijo en varias ocasiones: información del software y el hardware que sostienen la base de datos del FMLN, la realidad de que es sujeto constantemente el sistema del FMLN para obtener información que es de todos los salvadoreños, de interés nacional y de seguridad. Eso es grave, o sea, es un grave desliz, pero lo más preocupante es que la Oficina de Acceso a la Información Pública esté negando el acceso a la información para lo cual fue creada. O sea, está bien que haya algún tipo de reserva sobre temas sensibles, pero este es un elemento contractual, que es lo que se está pidiendo que se diga. Simplemente el nombre de la tecnología, no se está pidiendo acceso a los protocolos con los cuales funciona esta base de datos. ¿Cómo es posible que el Instituto de Acceso a la Información Pública esté declarando reserva sobre esa información que contractualmente debe pedirse? Y lo más grave es que habla de que esas bases de datos son del FMLN, son de un partido político y no son del RNPN. Como medio responsable hemos solicitado desde el pasado lunes una entrevista con las autoridades del RNPN para solventar todas las dudas planteadas sobre este tema, pero a la fecha no hemos obtenido una respuesta favorable. Balmure Barrientos, Mega Noticias 19.